introducirnos, fue como para impactar. No, a lo mejor no ustedes, porque no sabían lo que yo iba a decir, pero en mí, gloria a Jesús, para yo decirles lo que voy a decir en esta mañana. Como dije, no es fácil pararse aquí, pero es fácil hablar de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Y lo voy a pedir, hermano Alex, por favor me ponga la palabra en el libro de Daniel. Pueden ir al Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, Daniel, en su capítulo 3. Gloria a Jesús. Capítulo 3, versículo 16. Una vez lo tengan, lo confirman con un amén. Necesito que estén en la porción bíblica, porque vamos a leer en principio 3 versos, pero vamos a ver todo el cuadro del capítulo. Y necesito que estén ahí. Gloria a Jesús. Aleluya. Le damos aquí la gloria al Señor. Gloria a Jesús. Amén. Bien, cuando lo tengan, si no lo tienen, 16, varón. Si no lo tienen, pueden verlo acá en la pantalla. Gloria a Jesús. Y leemos bajo dirección de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y vamos al 16, dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios. Bendito. Vamos a dejarlo por ahí por ahora. Gloria a Jesús. Como bien les decía, lo que aconteció anteriormente fue como un impacto para mí, porque desde el principio los equipos siempre se prueban, se canta, se ensaya, y generalmente tenemos este inconveniente. Pero esta mañana fue todavía más incómodo, porque no permitió que se entonara la adoración, ¿verdad? Sin embargo, a propósito de eso que pasó, salió nuestra adoración con ímpetu, con fuerza, con amor. Salió de todo el pueblo. Y eso fue verdaderamente impactante para mí, porque Dios me dijo: Dios sigue siendo Dios. Amén. Aleluya. Y de ese es el tópico que vamos a tratar esta mañana, unos cuantos minutos. Dios sigue siendo Dios. Y eso quiero que ustedes piensen desde ahora. Dios sigue siendo Dios. Aleluya. Bien, si nos vamos a través de la palabra, vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver a un Dios que desde sus inicios, si empezamos a conocer, es un Dios que hace maravillas. Es un Dios que hace prodigios. Es un Dios que con el solo dicho de su boca crea mundos. Lo vemos ahí, ¿verdad? Está escrito. Pero más adelante vemos que Dios también puede abrir los mares. Que Dios divide el mar, abre ríos. Y vemos como Dios, a través de la historia y de la palabra, hace prodigios y milagros en medio de un pueblo. Dios siempre hace algo extraordinario que se sale de lo natural, siempre va a lo sobrenatural y va más allá de lo que el entendimiento humano puede entender, o sea, puede captar, ¿verdad? Nuestra mente muchas veces se queda en un punto y Dios viene y echa más adelante. ¿Por qué? Porque nuestra mente es finita, nuestro Dios es infinito, gloria a Jesús. Pero vemos a Dios en ese tiempo haciendo prodigios en medio del pueblo de Israel. Los sacó con mano fuerte, así mismo lo registra la palabra, de Egipto, de esclavitud, de servidumbre. Los saca en medio de prodigios. Le pone una columna de fuego, le pone una columna de nube. Aleluya. Va a un monte, hay una zarza que arde y no se quema, no se marchita, está ardiendo. Es como que esto estuviera prendido en fuego, pero no se quema. Así estaba un arbusto, una sarta, right? Zarza. Un arbusto, ¿verdad? Entonces no se quemaba. Ahí está Dios. Cada vez que Dios descendía a esa montaña, la montaña temblaba. ¿Usted imagina usted un volcán? Cuando usted siente algo temblar, usted va a salir huyendo, va a salir corriendo. Dios, cada vez que descendía a ese lugar a hablar o manifestarse con el pueblo, esa montaña, ese monte temblaba. Gloria a Dios. Pero más adelante seguimos viendo a Dios haciendo milagros. Por ejemplo, con el pueblo de Israel, que vino a enfrentarse a todas las naciones que estaban en ese territorio. Ese pueblo de Israel, solamente con el Dios vivo, solamente con el cántico y con el grito, derribaron unos muros. Y vemos entonces a un Dios que luego de derribar muros, también derrota
y acaba con tan solo 300 hombres, hace que un ejército completo de miles de hombres también huya y sea derrotado. Vemos a través de la palabra que Dios ha hecho milagros extraordinarios, ¿verdad? Vamos desde Génesis, empezamos en Génesis, vemos milagros, milagros, milagros. Vamos a Job, vemos milagros, milagros. En los Salmos vemos todas las maravillas que Dios ha hecho. Vamos a los profetas y vamos a encontrar milagros, prodigios, cosas extraordinarias, cosas terribles que Dios hace. Digo terrible en lo fuerte, en lo incalculable de las magnitudes de las cosas que hace. Vemos a un Dios así. Ok, eso es el Antiguo Testamento. Pero entonces vamos al Nuevo Testamento y vemos un Dios que, siendo todopoderoso, soberano, magnífico, se reduce a lo más mínimo y se hace uno de nosotros. Aleluya. Yo estaba encantado cuando escuchaba el mensaje del domingo pasado, porque no hay una cosa que me guste más que un mensaje cristocéntrico. Que demuestre a Cristo, porque de Él es toda la gloria, de Él es toda la honra, de Él es toda la distinción, de Cristo Jesús, que abandonó su trono, porque Él existía desde antes de ser carne, abandonó su trono y se hizo hombre. Vemos entonces a un hombre andando y caminando con los pecadores, con la gente, con la creación que Él mismo hizo. Aleluya. Y lo vemos caminando con ellos, pero también lo vemos que desde pequeño empieza a hacer cosas sobrenaturales y extraordinarias. Son dos palabras que yo uso mucho, extraordinario, porque se sale de lo ordinario, de lo que yo conozco, de lo que yo, créanme, que soy una persona que me gusta estar juzgando. No digo juzgando a las personas, sino los diálogos, los argumentos, los conceptos, ¿verdad? O cualquier gente juiciosa. Pero cuando se trata de Dios, eso queda muy por debajo. El pastor siempre dice que no use la conciencia y la razón. En ese momento, cuando se trata de Dios, en ciertas cosas determinadas, no. Dios se va. Dios excede. Dios sobrepasa. Dios, y nosotros quedamos como, hello. Porque no hay explicación humana. Porque el ser humano no va a poder poner en palabras lo que Dios hace en medio de su pueblo. Vemos a un Cristo que dio vista a los ciegos. Vemos a un Cristo, Jesús, que curó cojos. Hay muchísimos milagros que Él hizo que no están registrados en la palabra. Pero siguió, porque decía que sanó muchos, que curó muchos, que resucitó muertos, resucitados. O sea, Dios lo ha hecho. Dios, a través de la palabra, vemos que lo hizo. Vemos un Pablo ungido por el Espíritu Santo haciendo lo mismo. Vemos un Pedro que, según también dice la palabra, hasta con su sombra había enfermos que sanaban. Vemos un Dios en la palabra registrado acá, que es un Dios de imposibles, un Dios que hace cosas magníficas, cosas que quizás hoy mucha gente no ha visto. Gloria a Jesús. Pero muchos dirán, ok, eso es un libro. Yo he visto libros de cómics, por ejemplo, donde aparece un hombre que vuela, donde aparece un hombre que tiene poderes, donde aparece una mujer con ciertas habilidades, y hay libros, ¿verdad? Entonces pueden que diga alguien, sí, eso es un libro, y eso está escrito, pero yo no sé si es verdad. Entonces en ese momento entra Dios en acción en la actualidad. Quizás muchos el día de hoy no han visto un muerto resucitado, pero quizás muchos el día de hoy sí lo han visto. Gloria a Jesús, porque Dios lo ha hecho. Dios ha sanado enfermos en la actualidad. Dios ha curado cáncer. Dios ha dado vista. Dios ha completado los cojos. Dios lo ha hecho en este tiempo. Y aunque crean que no, que solamente la palabra, Dios lo ha hecho. Gloria a Jesús. ¿Y a dónde quiero llegar con ustedes en esta mañana? Gloria a Jesús. Que Dios, aleluya, en ese tiempo hacía esas maravillas y hoy también es capaz de hacerlo. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice la palabra, voy a leerle en el libro de Daniel, para llevarlos donde quiero llevarlos. Ahí tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Esos nombres se los dio el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor era un rey que, según hemos estado estudiando en el libro de Autoridad Espiritual, fue colocado por Dios en ese tiempo determinado. Dios levantó a este rey. Dios levantó este imperio que es Babilonia. Y para los que crean que esto es simplemente un dicho de un libro en el cual nosotros creamos ciegamente, Babilonia territorialmente
está ubicada donde está hoy Irak. Y si se va a Irak, usted va a encontrar simbologías del mismo idioma, va a encontrar todo el tipo de rasgos y aspectos que caracterizaron este imperio, el imperio babilónico. Es decir, que no estamos hablando algo aparte de la historia secular, sino que la historia secular, usted la confronta con la palabra y no hay ninguna discrepancia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad, es real, es verdadera, es confiable. Gloria a Jesús. Entonces tenemos este rey que Dios ha levantado contra el pueblo de Israel. En ese tiempo el pueblo de Israel es exiliado. Les damos una historia para que más o menos entendamos quiénes son estos tres varones de los cuales estamos hablando. Y bueno, cabe decir que Daniel es uno, para que sepan, uno de mis libros preferidos y uno de mis personajes preferidos. Tremendo tipo. Gloria a Jesús. Ok, este rey se levanta contra Israel. Cuando él se levanta contra Israel, que lo lleva exiliado, él decide, bueno, yo necesito jóvenes, varones, que sean de los príncipes, que sean sin mancha, para que fueran apuestos, pero que fuesen sabios y entendidos en todo conocimiento. Entre estos grupos, entre estos, quiere decir que había más de 4, estaba un varón que se llama Daniel, un varón que se llama Ananías, un varón que se llama Azarías, ¿verdad? Messiah, ¿eh? Y Azarías. Son 3 varones. Y Daniel. El rey Nabucodonosor le cambió el nombre a los 3. Le puso Belsasar a 1, Sadrach a 1, Mesach a 1 y Abednego a otro, ¿right? Bien. Estos hombres desde el principio se destacaron. ¿Por qué? Porque como un día se predicó acá, estos varones no quisieron contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Hablaba anoche con el varón Alex. Decía que el pueblo judío tenía o tiene ciertas restricciones para la comida que come, ¿verdad? Entonces ellos consideraban que la comida que el rey les apartó a ellos, que era una comida buena, aparentemente, seguro banquetes, carne de todo tipo de cosas, ellos quisieron no contaminarse, ¿verdad? Ellos eligen no contaminarse, Daniel se para, compáranos con los demás, no comieron solamente legumbres y agua, ok. Cuando ellos vieron esto, ellos se distinguieron de los demás. Más adelante el rey Nabucodonosor tiene un sueño que lo turba, que lo pone un poquito incómodo, inquieto. Y él llama a todos sus sabios y todos sus astrólogos y dicen, óigame esto, revélenme el sueño y díganme su interpretación. ¿Qué loquera? Es como que yo venga y me sueñe y diga, yo necesito la interpretación de mi sueño. ¿Y cuál? Yo no me lo sé, dime el sueño también. Eso es lo que está diciendo. Ah, no. Si nadie puede decirle el sueño, que eliminen a todos los magos, astrólogos, sabios, científicos, todo del lugar. Cuando a Daniel lo van a buscar para aniquilarlo, para matarlos, dice, pero ¿qué es lo que pasa? Que el rey quiere que le digan este sueño. Ah, pero espérate, dame un par de días o dame un tiempo. Él habló con Sadrach, Mesach y Abednego y dijo, vamos a orar a Dios para que Dios nos revele, a ver si podemos librarnos de esta muerte. Dios le revela a Daniel, naturalmente, que dice la palabra, fue entendido y hubo gracia de parte de Dios en Daniel. Le reveló el sueño y le dice, le interpreta el sueño a Nabucodonosor. Lo interesante es que en este momento, cuando Daniel le interpreta el sueño, que no voy a entrar a nada de lo simbólico de ahí, el rey proclama, wow, el Dios de Daniel es el Dios verdadero, el Dios de dioses, y lo pone altísimo. Y entonces, ¿qué hace? Él favorece a Daniel y lo pone en un cargo alto. Daniel, como un hombre sabio, le dice, no, pero también estos jóvenes, pónganlos a cargo de los negocios de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego estaban a cargo de los negocios de Babilonia. Básicamente ellos eran gobernadores en ese lugar. Tenemos que Daniel se quedó con el rey por ser el más sabio. Y Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron como gobernadores de la provincia de Babilonia, básicamente. Dice la palabra a cargo de los negocios. Pero si lo vamos a estudiar, vamos a ver que eran como gobernadores, gente prominente, gente que estaba en eminencia. Gloria a Jesús. Primera vez, ¿verdad? Dijimos que el rey exaltó a Dios en ese momento. Dijo que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. Ok, él reconoció a Dios en ese momento. Pero más adelante, este rey, que ya Dios le había revelado el sueño, y le dijo, sí, Dios te puso. En un momento determinado viene y erige una estatua grande, enorme. Dice la palabra
Y dijo que toda nación, tribu, lengua, todo el que estuviera alrededor, porque era un imperio, ¿verdad? Tenía que ponerse a adorar esa estatua al sonido de todos los instrumentos de música. Desde que sonara la tambora, una cosa que se llama zampoña, que no sé qué es, gloria a Jesús. Pero todos los instrumentos, todo el mundo tenía que postrarse y adorar esa estatua. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Qué pasa? Que estos tres varones, primero, son judíos, ¿verdad? Segundo, están en posiciones de alto rango, que era como que usted, nosotros como latinos, vengamos acá y nos pongan como senadores. Ustedes van a ser senadores, van a estar en el gabinete presidencial. Latinos, los americanos van a decir, espérate, ¿y estos tigres? ¿Y esta gente? ¿Quiénes son? ¿Qué mérito tienen? ¿Verdad? Entonces, ya por ende, había cierta envidia por parte de mucha gente en contra de los varones judíos. Tanto de Daniel como de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿right? Bien, entonces ellos están aquí. Y ellos deciden no postrarse. ¿Qué acabamos de leer? Que ellos dijeron, he aquí. Ellos dijeron incluso a rey Nabucodonosor, no es necesario que te contestemos sobre este asunto, pero vamos a empezar a ver el capítulo para ver qué aconteció. Dice, le dije ya que él mandó a dirigir la estatua y que todo el mundo tenía que postrarse. Hablaron y dijeron, en Juan del 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive, tú has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, oigan como dicen, no te han respetado, primera falta. No adoraron tus dioses, segunda. Ni adoran la estatua de oro que has levantado. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y enojo que le trajeran esos tres varones, ¿verdad? Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua que he levantado. Nótese algo, que aquí él no le está diciendo, ustedes no me respetaron. Aparentemente él tenía cierta confianza de que ellos, a ser sabios y estar en posiciones altas, pues que eso haya sido algún chisme, ¿verdad? Pero, como él emitió un edicto, recuerden que un edicto de un rey era algo, una ley, que no se podía revocar, que no se podía faltar. De hecho, ¿verdad? Entonces, ahí viene el 16, el 15. Ahora pues, les pregunta él, ¿estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y ahora esta pregunta, ¿y qué Dios será aquel que lo libre de mis manos? Aleluya. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Aleluya. He aquí que nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno, y de tu mano, rey, nos librará. ¿Cuánta confianza? Ellos están diciendo aquí que Dios puede librarlos del horno de fuego y de la mano del rey. O sea, le están hablando de dos cosas. O sea, una declaración de fe inmovible. Pero la parte más impactante de estos tres varones valientes, le estamos diciendo, mire señores, que nosotros en la actualidad no tenemos que lidiar por el momento con este tipo de presiones, porque tenemos la libertad. Sin embargo, muchas veces nosotros sucumbimos ante ciertas presiones que tenemos de la sociedad. Ante ciertas presiones. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que muchas veces
una persona que confiesa a Cristo es más juzgada que una persona que hace lo malo. Entendemos que ahora en nuestro estamento de la sociedad, siempre el que era cristiano se veía, wow, qué respetable. Sin embargo, ahora ven a los cristianos y lo ven como un falso. Lo ven como alguien hipócrita. Lo ven como que hay gente, por ejemplo, en el caso de los pastores, que cogen dinero. Entonces son todas estas presiones que tiene muchas veces a la humanidad, que aunque tiene cierta fe en Dios y en Jesús, muchas veces no la confiesa delante de nadie. Sin embargo, estos tres varones vinieron ante la eminente respuesta de una muerte inmediata a ellos no adorar esta estatua. Sin embargo, ellos se pararon firmes. Tuvieron una fe inquebrantable y firme. Y dijeron, no vamos a adorar esa estatua. El Dios a quien nosotros servimos, que es el mismo Dios en el que usted y yo estamos sirviendo el día de hoy. El Dios a quien nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano nos librará. Gloria a Jesús. Hermanos míos, miren, lo más hermoso de la vida, lo más precioso, es poder usted vivir en confianza y en esa fe en nuestro Dios. Como dije, nosotros cantamos y adoramos. No importa que los equipos no querían funcionar, nosotros adoramos a Dios. Porque Dios estaba aquí y su presencia llegó con nosotros. Aleluya. Entonces estos hombres, estos varones, aleluya, estos varones se pararon firmes frente a un rey que los iba a matar, los iba a aniquilar. Y dijeron, no, nosotros no serviremos y no adoraremos tu estatua. Y aquí dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero la parte más hermosa de este diálogo es, y si no. Escuchen, ellos están diciendo, yo confío y Dios nos va a librar. Pero si Él no me libra, aleluya, yo no voy a dejar de servirle. Ay, santo. Donde yo quiero llegar con esto es, hermanos, miren, aleluya. Si usted está orando por una bendición, aleluya, si usted está orando por un trabajo, si usted está orando por sanidad y usted ve que no se cumple, no deje de servirle a Dios. No deje de creerle a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Porque muchas veces queremos tener un negocio con Papá Dios. Ay, santo. Queremos tener con Él un tipo de trueque. Yo te pido, tú me das. Yo te pido, tú me das. Y si tú no me das, tú no eres Dios. Aleluya. Sin embargo, ciertamente podemos provocar a Dios con la adoración. Podemos provocar a Dios con la oración. Podemos provocar a Dios con nuestra vida, con nuestra conducta. Pero Dios no está negociando con su poder. Dios no está negociando con su autoridad. Dios no está negociando con su bendición. Dios no está negociando con su misericordia. Dios es Dios. Aleluya. Pero lo bueno de esto es cuando tú te entregas en fe. Gloria a Jesús. Dice, cuando tú te entregas en fe a Dios, Dios responde, porque ya hemos aprendido aquí que Dios es fiel. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué acontece más adelante. Dice en ellos, y si no nos libras, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Es decir, si Dios no me libra, tú tienes que entender que el Dios que yo le sirvo es Dios, Dios de dioses. Y yo no me voy a doblegar ante ninguna presión, ni siquiera ante la muerte. Gloria a Jesús. No adoraremos la estatua que has levantado. Dice aquí la palabra. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Dice, y se demudó el aspecto de su rostro. Yo no sé si usted ha visto hay gente que se enoja feo. Hay gente que se enoja de una manera tremenda. Que le cambie el rostro. Si es blanco es posible que se ponga rojo, verde, mamey, azul. ¿Verdad? Si es moreno, no sé cómo se ponga, pero alguna gestión le va morado, ¿verdad? Pero hay gente que se enoja tan ardientemente que hasta los ojos le brincan. Puede que le brinque un ojo, le brinque la nariz, le brinque las orejas. Dice aquí que se demudó el aspecto de su rostro. Y cuando ya tuvo como que esa rabia se enardece y dice, óyeme, calienta en el horno 7 veces más. ¿Por qué? Porque es que como que yo soy un rey. En esos tiempos donde los reyes eran tan respetados, donde nadie le llevaba la contraria, se paran estos 3 varones. Estos te van a decirme que no
que yo estoy equivocado, que no van a hacer lo que yo digo, delante entonces de quizás muchísima gente, delante de quizás de sus oficiales, de gente poderosa. Estos 3 varones que eran parte de mi crew, de mi equipo, me están diciendo que no, algo que yo dije. Gloria a Jesús. Dice él, entonces, dice, mandó hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Gloria a Jesús. Ya dije, ¿verdad? Que lo mandó a calentar 7 veces más. 7 veces más. No sabemos cómo está la temperatura ahí, pero seguro estaba caliente, ¿verdad? Dice, entonces estos varones, ¿me permiten? Fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Dice, y como la orden del rey era apremiante, es decir, óyeme, calienten eso, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya. Miren, el pueblo de Babilonia tenía un Dios que yo tenía, porque ¿qué pasa en el pueblo de Babilonia? Que era ¿cómo se dice? Politeísta, ¿verdad? Sí, politeísta. Tenía muchos dioses. Porque lamentablemente, y para desgracia del hombre, el que no encuentra a Dios, generalmente anda buscando cómo llenar a Dios. Y tiene un Dios. Y como ese Dios no llena, tiene otro. No abandona este, pero tiene otro. Perdón, entonces ese tipo de culturas tenía muchos dioses, porque ningún Dios podía llenar lo que ellos andaban buscando. Ningún Dios podía completar ni satisfacer la necesidad que ellos tenían. Por eso cada vez que esta gente tenía una necesidad nueva, buscaban un Dios nuevo. Yo quiero un Dios que me dé arroz. Yo quiero un Dios que me dé trigo. Yo quiero un Dios que me dé sol. Yo quiero un Dios para la lluvia. Y buscan un Dios para cada cosa. Por desgracia, esta cultura tenía tantos dioses. Por eso ustedes dicen, no, que tus dioses, tus dioses, tus dioses. Sin embargo, gloria a Dios, nosotros hoy tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que se manifiesta, un Dios que hace prodigios y milagros en medio nuestro. Y es un solo Dios. Es un solo Dios. Hemos visto y adoramos a Jesús, y adoramos al Padre, y adoramos al Espíritu Santo, pero ellos es un solo Dios. Cada uno actúa y trabaja en un tiempo determinado, en un momento determinado, pero es un solo Dios. No tenemos 3 dioses, no tenemos 4 dioses, no tenemos 5 dioses, tenemos un solo Dios. Bien, dice que ellos tenían un Dios que era el fuego, Bel, ¿verdad? Este Dios del fuego, ellos lo tenían para que le diera fuego, y adoraban hasta el fuego. Lo vemos desde todavía en el tiempo antiguo, donde los Baales, el profeta Elías, toda la gente adoraba cualquier cosa. Figuras, elementos, gloria a Jesús. Pero aparentemente el Dios como que estaba medio dormido, porque quemó a sus propios servidores, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice que mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Gloria, wow. Dios aparentemente no los libró del horno. A pesar de una declaración tan firme delante de una congregación tan grande, Dios no los libró del horno. Fueron echados en el horno de fuego. Fueron atados todavía en un horno más ardiente del que principalmente se había erigido. Entonces, aparentemente esta declaración les fue para desgracia, ¿verdad? Aparentemente el decir no serviremos a otro Dios que no sea nuestro Dios le fue para desgracia. Pero ¿qué dice la palabra en el verso 24? Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey.
Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Aleluya. Que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Gloria a Jesús. Le da un aplauso de ese lo grande a Dios. Dios, como hemos dicho, es fiel a su palabra. Amén. Dios es tan fiel que Él se compromete. Gloria a Jesús. Él se compromete a hacer lo que ha dicho que hará con nosotros. Por eso el pastor decía que provocamos a Dios. Porque es que Dios es fiel. Entonces aquí en lugar de haber 3 varones, hay 4 varones. Porque ¿cómo es eso? Ese hombre está espantado, el rey. Él está atónito. No haya sitio. Espérate, déjame preguntar si yo estoy loco. Ven acá. No fue 3 que echamos ahí y estaban amarrados. Y ahora yo veo 4 y veo uno que tiene un aspecto, aleluya, como hijo de los dioses. Gloria a Jesús. Y dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta. Yo no sé cómo él se acercó, no sé a qué distancia, ¿verdad? Porque si el hombre estaba tan ardiente que mató al que vino y le hizo así a esos hombres, no sabemos cuántos hombres eran. Gloria a Jesús. Dice, y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Él llamó a ellos 3 porque a esos 3 conocía, aunque vio 4. Gloria a Jesús. Venid. Entonces ellos salieron de medio del fuego. Miren lo impactante de esto. Y se juntaron los sátrapas, no sé, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, todo el gabinete presidencial. El secretario de Estado, el secretario de Defensa, los secretarios consejeros, todos se juntaron ahí para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno. Gloria a Jesús. No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Dice, oye querido, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Ni sus ropas estaban intactas. Y ni siquiera olor a quemado tenían esos hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Gloria al Rey que vive para siempre. Ese es el poder de nuestro Dios. Del Dios que nosotros servimos. Aleluya. Entonces, lo impactante, lo más interesante de esto es que nosotros tenemos que aprender como estos hombres, que nosotros tenemos que imitar la actitud. Tenemos que imitar de ellos la firmeza en la fe. Muchas veces, una vez más les digo, estamos orando por algo. Muchas veces estamos pidiéndole a Dios algo que necesitamos, que queremos, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué pasa con muchos de nosotros, muchas personas? Que le pedimos a Dios por esto, por aquello, Dios nos lo concede. Entonces, seguimos ahí, pero ya no confiamos en Dios. Ya no le pedimos a Dios ciertas cosas porque entendemos que Dios nos la va a dar, ¿verdad? Y entonces vivimos un evangelio apático. ¿Por qué? Porque vamos donde Dios, sí, Dios es bueno, y decimos que Dios es bueno, pero no lo creemos. No lo creemos. Y a veces, si no se da el milagro que yo espero, Dios no hace milagros. Eso era en el tiempo antiguo que Dios hace milagros. Eso es en el tiempo de la Biblia que Dios hace milagros. Eso es en el tiempo de Jesús y esas cosas que Dios hace milagros. Sin embargo, hoy Dios te dice, esta palabra ha estado trabajando conmigo. Sin embargo, Dios hoy dice, yo sigo siendo Dios. Yo sigo haciendo mis obras. Yo sigo haciendo maravillas. Yo sigo trabajando contigo. Yo sigo siendo el Dios que sacó a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego. Gloria a Jesús. Aleluya. Miren, amados hermanos, ¿qué dijo el rey Nabucodonosor? Oigan lo que dijo. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Aleluya. ¿Verdad? Y libró, porque confiaron en él y libró a sus siervos, que no cumplieron con el edicto del rey. Y se entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar a otro Dios que su Dios. Oigan, por lo tanto decretó que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa sea convertida en muladar. Diciendo que este señor era poquito estricto, vamos a decir así, para decir otra cosa. Era violento en todo lo que decía.
¡Wow! Ahora, que adore otro Dios, que blasfeme, diga algo en contra de los dioses, pero él no abandonó sus dioses. Él está aquí declarando la segunda vez que declara a Dios como el Dios vivo, el Dios grande, el Dios fuerte. Pero no, aparentemente no abandonó a sus dioses. Más adelante, no voy a leerle esto, pero más adelante él tiene otro sueño, donde Dios le muestra algo. Otra vez Daniel viene y le interpreta el sueño, donde le está hablando de un árbol frondoso, de un árbol que da la sombra y que es rey de reyes. Este árbol representaba al mismo rey. Este rey fue tan poderoso, Dios le dio tanto poder que él se creció, se llenó de orgullo. Y ahí mismo vino la profecía en la interpretación. Dice, ok, mira, tú te has crecido, Dios te ha puesto aquí, tú te has crecido demasiado, pero tú vas a comer con los animales hasta que tú reconozcas quién es el Dios Altísimo. Mis amados hermanos, por 3 ocasiones tuvo este hombre que reconocer a Dios. Dios le dio poder, Dios le dio autoridad en ese tiempo, Dios lo puso allá, lo reconoció. Parece que se le olvidó. Parece que se le olvidó lo que dijo primero con Daniel cuando le interpretó un sueño que ni siquiera él reveló. Oh, Daniel, tú eres el Dios de los... Luego viene y ve este acontecimiento tan terrible frente a sus ojos. Y dice, oh sí, el Dios de ustedes. Pero más adelante todavía se crece y se cree que Él es igual que Dios. Él es Rey de Reyes. Y no reconoce a Dios. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, amados hermanos, lo que yo quiero que ustedes entiendan es esto. Dios es Dios sobre todas las cosas. Y si las bocinas funcionan, Dios sigue siendo Dios y tiene que ser adorado. Y si las bocinas no funcionan, aleluya, Dios tiene que ser Dios y seguir siendo adorado. Y si yo oré a Dios por un empleo y no me lo dio, yo sigo adorando a Dios. Y si yo oré a Dios, aleluya, por un milagro y no lo recibí, no te apartes de Dios, porque Dios va a cumplir su palabra a su tiempo. Gloria a Jesús. Aleluya. Dios escucha. Dios atiende. Dios cumple. Conocemos al profeta Elías. Conocemos la situación cuando fue donde la viuda de Sarepta, que estaba a punto de morir, tenía apenas un puñado de harina. Esta viuda tenía solamente ya un poquito de aceite. Él fue, había una sequía tremenda en el pueblo de Israel. De hecho, Elías oró de forma vengativa para que Israel fuese reprendido por Dios. Pero él no se imaginó que él iba a tocarle esa reprensión. Gloria a Jesús. También estuvo en sequía. Había hambre. No había recursos. Gloria a Jesús. Y él va donde esta viuda que está a punto de morirse y que ella sabe que se va a morir. Lo más cercano que tiene, seguro que tiene, es la muerte, porque no tiene nada. Él le pide, dame de beber. Ella dice, yo no tengo mucho, pero le da de beber. Ella se despoja porque entiende que ese es un hombre de Dios. Pero quizás con atrevimiento viene el profeta Elías y le dice, algo de comer. Yo nada más tengo un puñado. Pues dame una torta a mí primero. Perdón. Sin embargo, con esa petición vino ahí mismo también la providencia de Dios, que no va a escasear la harina en tu casa, no va a escasear el aceite en tu casa. Gloria a Jesús. Así mismo yo te digo hoy, confía en Dios. Acércate a Dios confiadamente. Entiende que muchas veces lo que yo pido para mí no es lo que Dios tiene para mí. A veces lo que yo quiero que Dios me dé no es lo que Dios tiene establecido. Y eso no lo hace a Él menos Dios. Eso no lo hace a Él menos confiable, menos amigable, menos amoroso. Dios siempre va a ser el Dios eterno. Dice la palabra, gloria a Jesús, aleluya. Varón, póngame la palabra donde dice Malaquías 3:6. Dice la palabra en Malaquías, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ponga Santiago 1:17. Gloria a Jesús. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra dice que Dios no cambia, que Dios no se arrepiente, que Dios no miente. Gloria a Jesús. Dios te dice en esta mañana, yo sigo siendo Dios, yo sigo siendo tu Padre, yo te voy a levantar, yo te voy a estar contigo, yo te voy a defender. Confía en Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Lo impactante me encanta de
el de Sadrach, Mesach y Abednego en comparación con el pueblo de Israel. Dios sacó el pueblo de Israel con mano fuerte de servidumbre. Sadrach y Abednego fueron llevados a servidumbre. Dios hizo milagros y prodigios en medio del pueblo de Israel. Desbarató, destrozó el ejército egipcio. En esto no, en esto destrozaron al pueblo de Israel. Dios abrió el mar en medio del pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Ellos no, fueron esclavizados, fueron llevados a servidumbre, fueron exiliados. Dios les puso columna de fuego, Dios les puso columna de nube. Y estos, en comparación, fueron llevados a una tierra extraña. No confiaban, no conocían al Dios de ellos. Estos erigieron ellos un becerro de oro para adorarlo. Después de ver las maravillas de Dios, estos confiaron en Dios al punto de que se enfrentaron a la muerte y se entregaron a la muerte. Señores, muchas veces no tenemos que ver las cosas que Dios hace o que Dios ha dejado de hacer. Tenemos que convencernos de que Dios es un Dios vivo, es un Dios poderoso y que Él no va a variar y que Él no va a cambiar. Así que si caminamos por las calles confiados en Dios, si caminamos y llevamos nuestra vida confiados en lo que Dios va a hacer, el resultado va a ser diferente, porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Concluyo. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Jesús. El mundo hoy desprecia a Cristo y a sus mandatos, pero es mayor dicha, es grande dicha saber, creer que en esta época en que vivimos por fe. Gloria a Jesús. Aunque no vea nada, ni vea el milagro suyo en su vida, crea que hay un Dios creador y salvador y viva por Él. Gloria a Jesús. Y sírvale. Entonces toda dificultad que tengamos se va a transformar en una bendición mayor. Gloria a Jesús. Así como en la casa de ella no cesó la harina ni el aceite de la viuda de Sarepta, así como Dios los libró a ellos, no solamente, sino que le dio aún más honra de ese horno de fuego. Si usted confía plenamente en el Dios que usted ha creído, gloria a Jesús, entonces usted va a ver toda dificultad, toda circunstancia que vemos adversa en contra de nuestra vida, la va a ver transformada en una bendición. Aleluya. Esperamos que se hayan sido edificados, aleluya, por esta palabra. Así mismo estamos esperando que Dios bendiga.